Hola, ¿cómo están todos? De nuevo es un placer poder hablar con ustedes. Hoy vamos a hablar de cómo es la biología de la vida en lo que tiene que ver con cómo se crea la personalidad y cómo se activan. Por ejemplo, nuestra mente es una fuerza muy poderosa y esta mente activa lo que es el cerebro. Así que el cerebro activa lo que son neurotransmisores, lo que son activas también hormonas y esa hormona pues corren por todo nuestro cuerpo para que mediante el sistema nervioso lo que uno piensa y sienta pues sea sentido por el cuerpo. Así que cuando tenemos ciertos pensamientos, esos pensamientos lo que hacen es que se convierten en sentimientos y estos sentimientos se convierten en lo que somos nosotros como personas, pero también se activan lo que son los deseos. Y esto es posible mediante lo que hemos hablado, mediante nuestros sentidos. Así que nuestra vista, nuestro oído, nuestro tacto, nuestro olfato, todo esto podemos, nuestro cuerpo, podemos tener contacto con todo lo que es lo que nos rodea. Por eso es importante saber cómo el tener pensamientos recurrentes, si tenemos un pensamiento recurrente, sea un pensamiento negativo, un pensamiento, estos pensamientos pues lo que hacen es que crean nuestras creencias y nuestras creencias crean lo que son uh, nuestra personalidad. Entonces así que si yo tengo pensamientos positivos, voy a actuar de manera positiva, pero si tengo pensamientos negativos, yo voy a actuar de manera negativa. Así que es importante nosotros poder cuidar lo que creemos, lo que pensamos, porque de esa manera crea lo que es nuestra personalidad. Así que cuando estamos pensando, activamos lo que son, uh, activamos nuestro sistema nervioso y también activamos lo que son neuronas. Esos pensamientos se van conectando con las neuronas, así que esos pensamientos entonces va a seguir activando sentimientos y esos sentimientos van activando pensamientos. Así que por eso es importante que cuando tenemos esos pensamientos negativos, pues tratemos de cambiar los pensamientos, porque los pensamientos se pueden cambiar a voluntad. Así que cuando quizás tenemos un deseo y quizás decimos, oh, no puedo tener esto, así que lo puedo cambiar a voluntad. Y eso es lo que se llama que el ser humano tiene libre albedrío, porque a voluntad puede hacer cosas. O sea, no es como quizás un animal, que los animales pues actúan por instinto, pero el ser humano actúa por razonabilidad y voluntad. ¿Y esta voluntad dónde está? ¿Ves? A veces uno se pregunta dónde está. Pues está en nuestra corteza prefrontal, que es ahí donde tenemos la conciencia. Así que somos conscientes de lo que pensamos, somos conscientes de lo que decimos y somos conscientes de lo que sentimos. Entonces por eso a voluntad podemos tener como si fueran un control y esa voluntad hace que pues cambiemos. Es como si por ejemplo estamos en un canal y queremos cambiarlo, pues lo podemos cambiar a voluntad. Y eso es importante porque cuando hacemos eso, eso quiere decir que podemos cambiar nuestra personalidad, nuestros sentimientos, porque el cerebro es algo que está hecho para mantenernos vivos. Si una persona decide creer en algo, pues el cerebro se lo va a hacer ver, porque el cerebro no va a discutir con uno, sino que si lo que yo creo, pues el cerebro, como hemos visto, se activa con los pensamientos y los pensamientos es una energía muy poderosa. Así que a voluntad podemos cambiarlo. Así cuando hacemos eso, todos esos sentimientos negativos pueden desaparecer. Si pensamos en sentimientos positivos, eso ayuda a que quizás constantemente se pueda borrar esas conexiones cerebrales que ya tenemos. Así que pueden ir, es como cuando un camino se va cerrando, se pueden ir cerrando. Entonces todo eso se puede hacer a voluntad. Así que cuando tenemos ciertos
pensamientos depresivos, por alguna situación emocional que hemos pasado, si tenemos fuerza de voluntad, esa energía va a hacer que uno pueda hacer cambiar los pensamientos. Y a veces hay ciertas neuronas como son, por ejemplo, la dopamina. La dopamina sabemos que es una hormona de la acción, nos ayuda a accionar, pero cuando tenemos mucha dopamina regularmente, entonces se va a activar mucho por los pensamientos, así que nos volvemos muy activos si queremos, si no paramos, y muchas veces eso crea también adicción en cuanto a ciertas prácticas, o por eso es importante controlarla. Se controla, por ejemplo, por la serotonina. La serotonina lo que hace es que bloquea esa dopamina que está muy, muy alterada, porque muchas veces nuestros pensamientos recurrentes en ciertas cosas hacen que nos volvamos obsesivos, pensamientos recurrentes, y por eso es que sí, podemos parar en los pensamientos a voluntad, porque lo podemos hacer. ¿Cómo puedo hacerlo? Por ejemplo, si estoy pensando en algo negativo que me puede ocurrir, pensando que puedo salir y me puede pasar algo, eso es bueno porque entonces es una manera de uno pues tener precaución, pero cuando son pensamientos irracionales, pues entonces uno tiene que cambiar eso. Quizás poder mirar la naturaleza, pensar en algo que a uno le agrade, que sea positivo. Entonces de esa manera poco a poco uno puede cambiar, porque eso es importante, porque lo que pensamos y lo que creemos y lo que deseamos, eso va a crear nuestra personalidad, va a activar nuestra personalidad. Muchas veces hemos aprendido que tenemos rasgos de nuestros familiares por el ADN, pero eso no quiere decir que tenemos que ser exactamente como fue esa persona. No, nuestros pensamientos y acciones pueden mejorarse y pueden cambiar. Y nosotros podemos tener una actitud diferente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cuando quizás a veces hay personas que usan la sugestión para poder someter a alguien. Entonces muchas personas comienzan a creer esas ideas que le ponen en la mente y se creen eso. Por eso es que se crea lo que se llama esos pensamientos, y el cerebro lo que hace es que trata de que esos pensamientos se hagan realidad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que activa un sentir que tiene, que hace que lo que tú creas, pues tú puedas enfocarlo y puedas ver eso que crees cuando realmente uno puede cambiar eso, y eso lo ayuda a uno a tener unos mejores pensamientos, una mejor actitud, un mejor deseo, ¿ves? Porque de esa manera, como hemos aprendido, somos como una cinta en blanco, que lo que usted le entre a esa cinta, pues de esa manera usted, al activarla y comienza a escucharla, esa es su personalidad. Así que la personalidad podemos cambiarlo, y eso ayuda a que muchos de los traumas que las personas tienen, esto lo ayuda a que las personas puedan cambiar. Pero primeramente hay que cambiar esos sentimientos mediante cambiar los pensamientos y mediante cambiar quizás deseos que no son apropiados, porque lo podemos hacer a voluntad, podemos decidir, y eso es lo más importante, porque cuando aprendemos algo, si uno lo quita de su mente, porque cuando uno aprendemos sabemos que lo primero que hace es que llega al hipocampo. El hipocampo es una región del cerebro donde van, por ejemplo, donde están los sentimientos. Así que cuando comenzamos a aprender algo, y esto si continuamente lo pensamos, lo practicamos, eso luego se va a una región del cerebro donde se guarda. Cuando eso se guarda, entonces eso quiere decir que de esa manera nosotros vamos a actuar. Esa personalidad va a salir. Pero si uno ve que ciertos pensamientos no son adecuados, ciertos deseos simplemente se pueden cambiar a voluntad.
Entonces eso es importante porque de esa manera podemos ayudar a cambiar ciertos sentimientos, como por ejemplo de depresión, sentimientos, por ejemplo, de otro tipo de traumas emocionales que podamos tener. Así que con terapia y aprendiendo cómo quizás uno puede apagar esos pensamientos recurrentes, esas creencias que simplemente son cosas que quizás se han transmitido por esos pensamientos o ideas o cosas que miramos, vemos, porque todos somos afectados por el medio ambiente. Somos afectados por lo que vemos o lo que practicamos o lo que escuchamos. Así que por eso es importante que entendamos eso, porque de esa manera pues va a depender de qué tipo de personalidad nosotros vamos a ir desarrollando. No importa si por la ADN de nuestros padres heredamos ciertas actitudes, podemos cambiar la voluntad, ¿ves? Porque hay actitudes que uno sabe que no le convienen o no son buenas para tener una buena personalidad. Entonces esas actitudes las podemos cambiar. Así que al tener una actitud positiva, porque el propósito es nosotros encajar con el sistema de vida y encajar con la biología de nuestra vida. Si realmente no tenemos una buena acción en nuestra vida, entonces quiere decir no vamos a tener una buena calidad de vida, y por eso es importante entender eso, porque a veces el ambiente donde estamos, no hay ambientes que no son adecuados, y de esa manera nosotros somos afectados. Y eso es importante porque si queremos tener una vida con un propósito, que podamos disfrutar de ella, que para eso existimos, para disfrutar de la vida. Y esto no significa disfrutar de la vida, darle rienda suelta a todos los deseos que hay, como sean, no, sino tener cordura y tener valores en la vida, porque es importante, porque esos valores nos van a ayudar a poder encajar con lo que es el sistema de vida natural, lo que es el ecosistema, lo que es la biología, y a nosotros encajar, esto nos va a ayudar a tener un estilo de vida mucho más placentero, con mucho más sentir y con mucho más propósito. Así que es importante tener eso. Por eso nosotros necesitamos poder aprender, practicar cosas a voluntad, que sean cosas buenas para los demás, pero también que sean cosas que emocionalmente nos hagan sentir bien. Porque cuando pensamos también en los que nos rodean y hacemos cosas por ellos, eso es como si fuera una energía que se nos devuelve a nosotros para atrás. Y esto no lo vamos a poder evitar porque esto es biología. ¿Ven? Sabemos que cuando nosotros, por ejemplo, compartimos con otras personas, muchas personas piensan que el estar con otras personas quizás no tiene significado, pero sabes que sí. ¿Por qué? Porque cuando estamos rodeados de una buena sociedad de personas, esto hace feliz a las otras personas. Por ejemplo, cuando vemos que alguien le da un abrazo a la otra persona, eso afecta, o sea, uno se siente, eso activa lo que son ciertas hormonas, como es, por ejemplo, la dopamina, la serotonina. Cuando vemos que alguien nos abraza o vemos que alguien abraza, activa la oxitocina, que es la hormona del amor y de la unión. Así que cuando actuamos de una manera que es adecuada en lo que tiene que ver con relaciones humanas, esto es como que usted le da a la vida un sentido, y también usted contribuye a un mejor entorno. ¿Por qué? Porque es que somos compuestos por hormonas. Tenemos la hormona por ejemplo, la hormona del amor, oxitocina, la hormona de la felicidad, serotonina, dopamina. Todas estas hormonas se desarrollan cuando tenemos buenos pensamientos, cuando tenemos buenos sentimientos y cuando tenemos buenos deseos.
Sin embargo, cuando las personas tienen la hormona del estrés, que es cuando tienen pensamientos negativos recurrentes, pensamientos de que no pueden, pensamientos de que no me quieren, pensamientos de que soledad, todas estas cosas activan hormona del estrés. ¿Y qué hace la hormona del estrés? Eso hace que cambiemos nuestro humor y también hace que cambiemos nuestra personalidad. El estrés no es malo porque el estrés sin él no podemos defendernos de cualquier peligro que tenemos, pero cuando a veces tenemos esos pensamientos recurrentes, negativos, eso activa esas hormonas del estrés. Entonces, constantemente podemos activar nuestro sistema nervioso, en la cual va a estar constantemente activo y vamos a estar constantemente estresados. Y una hormona del estrés que es cíclica, que quiere decir que es una hormona que cuando nos levanta en la mañana y va bajando hasta llegar la noche, y ya en la noche ya baja y ya de esa manera podemos estar tranquilos. Pero como constantemente estamos estresados por pensamientos que tenemos, entonces esa hormona del estrés, que es el cortisol, pues está en nuestro cuerpo. ¿Y qué hace en nuestro cuerpo? Es como si lo estuviera quemando. Por eso cuando una persona tiene un estrés muy alto, cambia de personalidad. Siempre está irritada, tiene mal humor o muchas veces no tiene empatía con los demás. Entonces por eso es importante entender eso. Porque a veces hay personas que no tienen empatía o no tienen sentimientos y eso se debe a que la persona siempre tiene obsesiones o piensan que está siempre en peligro, sea por su trabajo, sea por donde camina, sea por la familia. Entonces todo eso hace que su sistema nervioso se altere. Y al alterarse el sistema nervioso, pues lo que hace es que todas sus defensas bajan. Y muchas veces, pues, regularmente sus rasgos físicos, pues, comienzan a, a ver la diferencia. Por eso comienza a tener mala salud. Y es muchas enfermedades que podemos tener al tener un sistema nervioso alterado, unas hormonas alteradas y todo eso altera a las personas y todo eso entra en un bucle de enfermedades y situaciones que simplemente es porque tenemos esas hormonas del estrés muy altas. Entonces, si comenzamos a hacer algunas prácticas que podemos bajar, porque el estrés se acumula. El estrés se acumula, así que es importante saber eso. No es que me estreso hoy y ese estrés muy alto se va, no, eso se va acumulando y al acumularse eso va a reaccionar en nuestro cuerpo. Entonces por eso es importante cambiar nuestros sentimientos, lo que sentimos hacia otra persona, hacia nosotros mismos. Y si sentimos sentimientos hacia otra persona de amor, de bondad, de perdón y de tolerancia, porque somos imperfectos todos, así que necesitamos activar todo ese tipo de hormonas porque de esa manera se va a hacer más posible en nuestra vida, porque tenemos que recordarnos que nuestra vida depende de la biología, de cómo entendemos funciona nuestro cuerpo para que de esa manera podamos nosotros poder controlar esto a voluntad y podemos hacerlo. Entonces por eso debemos aprender cómo hacerlo. Hay muchas acciones y prácticas que podemos hacer para que podamos disfrutar de esta vida que es tan hermosa. Es muy hermosa cuando nos podemos a pensar en todo lo que son los panoramas, por ejemplo, de la naturaleza. Uno puede ver todos esos panoramas que podemos encajar con él y cómo eso nos hace sentir bien. Así que eso es lo que realmente tenemos que hacer para poder tener una vida llena de alegría, una buena salud, buenos pensamientos, buenos sentimientos y buenos deseos.